Saludos distinguidos participantes. En esta unidad vamos a estar tratando lo que son el modelo conceptual entidad-relación. Recuerden que una entidad es un objeto real o abstracto acerca del cual se pueden almacenar datos, mientras que la relación es una asociación entre entidades. Entonces lo que vamos a estar viendo hoy es cómo creamos dos entidades y cómo se relacionan esas dos entidades. No significa que la relación va a ser limitada a dos entidades o también conocidas como tablas, sino que eso va a depender de la necesidad que tú tengas en el momento. Para nuestro ejemplo, para nosotros explicar el concepto de entidad y relación, vamos a plantear el siguiente problema. Imaginemos que tenemos en la universidad queremos crear una entidad llamada profesores, donde vamos a tener los datos generales de los profesores, como su código, su nombre, apellido, dirección, pero también queremos un campo, un atributo que nos permita a nosotros saber de dónde es ese profesor. Por ejemplo, de qué ciudad es. Pudiera pensarse que lo más simple sería crear un atributo que diga ciudad, donde el usuario luego escriba el nombre de la ciudad. Sin embargo, esto no es una buena práctica. Y es ahí donde entra la entidad relación. Lo que debemos crear es una tabla adicional llamada ciudad. Y en esa tabla vamos a tener las diferentes ciudades de donde pueden ser nuestros facilitadores, profesores. Y entonces lo que hacemos es que creamos una relación entre la tabla profesores y la tabla ciudades. Pues bien, aquí tengo el entorno ya de Microsoft Access para explicar este concepto. Sin embargo, pudiera ser con cualquier otra base de datos y la técnica sería igual. Lógico que cambiaría la estructura, el diseño, pero en cuanto a lo conceptual, en cuanto a lo que queremos lograr, no implica que sea Access o que sea cualquier otra base de datos. Pero como estamos iniciando en la asignatura base de datos 1, pues tenemos que irnos por lo simple primero. Pues bien, en crear, lo que vamos a hacer es diseñar, vamos a crear las tablas que necesitamos para tal ejemplo. Entonces podemos venir aquí en crear, vamos a diseño de tabla y vamos a colocar los atributos primero de la tabla facilitadores. Vamos a utilizar el término facilitador, que es el utilizado en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Entonces vamos a tener el código del facilitador. Fíjense que lo que estoy haciendo es abreviando CODFAT, y voy a decir que eso va a ser un autonumeración para que él mismo vaya generando de manera incremental el código del facilitador. Voy a tener otro atributo denominado nonfact, o sea, nombre del facilitador, que va a ser un texto, y aquí debajo en la propiedad tamaño del campo le vamos a decir que eso va a ser de 30, por poner un ejemplo. Vamos a tener apellido del facilitador y eso va a ser un tamaño también texto de 30. La dirección va a ser un poquito más grande, la vamos a decir que ese campo va a tener una longitud de 100, y vamos a tener el campo que es por el cual vamos a crear la relación entre las dos entidades, que será el que se llame CodeCiu, o sea, código de la ciudad, y le vamos a decir que el tipo de dato va a ser un número, porque lo que vamos a almacenar, en vez por ejemplo de almacenar el nombre de la ciudad como tal, vamos a almacenar en esta tabla de facilitadores el código de la ciudad. Ok, entonces por último vamos a tener un status de facilitador, para que si en un momento dado ya el facilitador no está activo, pues simplemente lo que procedemos es a cambiar el status, no a eliminar el registro como tal de ese facilitador. Recuérdense que no es una buena práctica eliminar un registro
al menos que usted tenga una base de datos de backup o donde usted pueda, por ejemplo, copiar esa información que ya de esos registros que no son utilizados y moverlo a ese histórico. En caso contrario, lo que procede es desactualizar el registro, nunca eliminarlo. Recuerden eso. Eso va a ser un texto, el status va a ser un texto, y como lo que yo quiero almacenar es si está activo y desactivo una vez, pues simplemente le digo que el tamaño, la longitud de ese campo es de 1. Pues bien, aquí tenemos los atributos de la tabla facilitador. Como pueden ver, tenemos el código, nombre, apellido, dirección, código de ciudad y estatus del facilitador. Necesitamos decirle, necesitamos describir o especificar cuál es el campo principal de esta tabla, cuál es el primary key, la clave principal. ¿Cuál sería el campo que no se repite? Para nuestro caso, código. ¿Por qué no nombre? Porque pueden haber 40 Juan, 100 Diógenes, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el apellido, con la dirección. Entonces, venimos aquí, nos ubicamos en el campo que queremos especificar como campo principal y vamos al icono clave principal. Fíjense cómo él ya aquí me pone un icono, una marca que me indica que ese campo es el principal. Pues bien, si por error me posicioné en un sitio y le di un clic al botón clave principal, pero no era ese, simplemente vuelvo al botón, le doy un clic y fíjense cómo él desactiva eso. Ok, pues bien, ya hemos terminado con el ejemplo de crear la tabla facilitadores y vamos a guardarla y le vamos a poner el nombre de facilitadores. Perfecto, cerramos esto y procedemos ahora a hacer, fíjense que ya tenemos aquí la entidad facilitadores. Ahora vamos a hacer la segunda entidad, que es la de ciudad, y aquí vamos a tener el code_su, ¿ok? El code_su, que va a ser un autonumérico para que él me vaya diciendo, me vaya a cada ciudad agregándome el código, y vamos a tener un campo que se llame des_su, ¿ok? Esa descripción de ciudad pudiera ser de 75 y vamos a tener aquí el estatus de la ciudad para que utilicemos lo mismo que hablamos ahorita con relación al facilitador. Si quisiera eliminar una ciudad de mi tabla, pues no la borro, simplemente le cambio el estatus y ya a nivel de programación yo puedo decirle, por ejemplo, que las ciudades cuyo estatus sea D no se ha mostrado en el sistema. ¿Okay? Pero ya eso se vería más adelante. Entonces el estatus va a tener una longitud de 1. Igual, aquí tenemos que determinar cuál va a ser el campo clave de esta tabla. Obviamente que debe ser el código de la ciudad. Y fíjense que ya hemos creado las dos entidades. Sin embargo, esas dos entidades, vamos a ponerle el nombre, esto es ciudades. Esas dos entidades no guardan ninguna relación. Ok, simplemente están en la misma base de datos, pero aún no hemos creado la entidad relación entre ellas. Para tales fines, primero vamos a digitar información para que tenga sentido. Y vamos a la tabla de la entidad ciudades y vamos a escribir, por ejemplo, Santiago, estatus A. Fíjense cómo él va asignando el código. Para el primer caso Santiago, el número 1 es Santo Domingo, ok, Puerto Plata, Bonao, Nagua, etcétera. Ok, esa sería la tabla de ciudades. Y ahora vamos a hacer la entidad relación. Por ejemplo, para crear la entidad relación, nos vamos a herramientas de base de datos y fíjense que aquí tenemos el icono que dice relaciones. Una vez le damos un clic al icono relaciones, aquí tengo algo en memoria que no me interesa. Lo voy a eliminar y voy a decirle que me muestre la tabla.
Entonces, aquí cuando le doy a mostrar tablas, si mi base de datos tuviera, por ejemplo, 5, 50 tablas, la cantidad que fuere, la muestra aquí y usted simplemente va a seleccionarla y le va a dar agregar. Si son varias y usted no quiere ir haciéndola una por una, lo que hace es que le da Shift y se ubica en la última y agregar. Fíjense cómo él me ha puesto ahora las dos entidades, ciudades y facilitadores con sus atributos, y también me indica cuál es el campo principal de cada una de esas entidades. ¿Qué ocurre? Que lo que queremos crear ahora es la relación, es lo que nos falta. Entonces, existe una relación entre ese código de ciudad de mi entidad facilitadores con este código de ciudad de la tabla principal de ciudades. ¿Por qué? Porque lo que quiero es poder luego ya saber, por ejemplo, todos los facilitadores que son de Santiago, todos los que son de Bonao, todos los que son de Nagua o de la ciudad con el cual esté relacionado la entidad. Entonces simplemente agarramos el campo, presionamos un clic y lo dejamos caer en el campo donde deseamos crear esa relación. ¿Ok? Lo soltamos y fíjense cómo ahora me aparece una nueva ventana donde me dice que mediante el código ciudad se va a generar una relación código ciudad con la tabla ciudad y la tabla de facilitador. Ok, aquí me dice que si dentro de las opciones que tengo, que si quiero exigir una integridad referencial, eso es interesante porque, por ejemplo, es posible que yo a nivel de digitación le pase en la tabla de facilitadores un código que no existe en la tabla de ciudad y ya eso no tiene una integridad referencial porque los datos no están seguros 100%. Igual tengo otras opciones que dicen, por ejemplo, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Con esto hay que tener un poquito de cuidado porque si activo, por ejemplo, la opción eliminar en cascada, si elimino una tabla de esa que está relacionada a un registro, pues donde quiera que haya una relación con ese registro, igualmente va a ser eliminado. Por lo que les recomiendo que tengan un poquito de prudencia al utilizar esto. Para nuestro ejemplo, no lo vamos a seleccionar y fíjense que me está diciendo el tipo de relación que se va a crear. 1 a varios. Ok, entonces le damos a crear. Y fíjense como ya gráficamente esa línea me indica el vínculo que hay entre esas dos tablas. Vamos a cerrar, vamos a decirle que sí. Y vámonos ahora a la tabla facilitadores. Y vamos a digitar algunos facilitadores. Vamos a poner ahí a la facilitadora Hilda Estrella. Le vamos a poner que vive, no sé realmente. Vamos a ponerle Villa Magisterial. Y como Hilda vive en Santiago, lo que hago es que yo a nivel de usuario directamente, pero se supone que esto no se haría por aquí, sino que se seleccionaría mediante el sistema, porque pasa es que lo estamos viendo desde la misma base de datos. Entonces, como ella es de Santiago, en vez de yo escribir Santiago, pongo el código 1, que es Santiago. Aquí vamos a poner a Pedro Hernández. Y Pedro vive bueno, vamos a poner que en las colinas. Y vamos a suponer que Pedro, la ciudad donde vive es Santo Domingo, entonces el código sería 2. Y por último vamos a hacer un nombre, vamos a poner un nombre imaginario, vamos a poner a José Lora. Y vamos a decir que José Lora vive en las Américas en el código 3. Si se fijan, hemos trabajado con 3 códigos para las ciudades. Ahora bien, ¿dónde está el poder de la entidad relación cuando creamos una consulta? Al momento de crear una consulta, venimos aquí a crear, ¿ok? Diseño de consulta y le decimos que queremos crear esa consulta con esas dos entidades, ciudades y facilitadores. Fíjense como ya la relación existe, pues lo que hace es que ya siempre me va a mostrar esa relación, al menos que usted la elimine o la actualice yéndose por allá por relaciones, pero ya él sabe que esas dos tablas están relacionadas y que una
depende de otra. Entonces, yo quiero mostrar el código del facilitador, el nombre, el apellido y la dirección. Ahora, yo quiero saber en qué ciudad vive ese facilitador, pero yo no necesito poner el código de la ciudad, porque para el usuario final, que sea 1, que sea 2, no le deja nada, o sea, no es significativo. Lo que él quiere saber como tal es el nombre. Entonces, de esta tabla de ciudades, extraigo eso, la descripción de la ciudad. Ya tengo aquí plasmado los campos que deseo ver en mi consulta. Le doy un clic a ver y fíjense aquí, lo voy a poner más grande para que lo puedan percibir. Fíjense como ya tengo que Hilda Estrella, la dirección de ella, y me dice que vive en Santiago. Pedro, por ejemplo, Santo Domingo, y José Lora, que vive en Puerto Plata. Esos datos se están sacando de la tabla ciudades, perdón. Pero para que eso ocurra, debió haber previamente una relación entre ellas para que se puedan vincular una con la otra. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez. Muchas gracias.